Carlos Castañón, historiador, investigador del Consejo Académico del Museo Araucena de Torreón. Las leyendas laguneras, Carlos, me da un gustazo saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Y nuevamente saludarte, encantado de estar en tu programa, Fernanda, y hay mucho de qué hablar. Fíjate que qué bueno que estamos en el Teatro Isauro Martínez porque también tiene su leyenda. A ver, cuéntanos. Mira, a propósito de lo que le preguntabas al presidente Antonio Anaya, que lo saludo desde aquí, hay una anécdota muy interesante, muy bonita, porque este teatro va y viene gente de fuera, de diferentes partes de la República, incluso internacionalmente vienen, visitan, montan obras. Y es interesante ver que diferentes testimonios a lo largo de los años, de pronto, pues la gente que anda montando, que anda ensayando, pregunta, dice, oye, ¿dónde están los baños o dónde está tal cosa aquí en el teatro? Y de pronto un señor medio regordete, de lentes, Dice, al fondo a la derecha. Los guía, sí, los guía. Y dice, bueno, pues es que aquí una persona con estas características me guió. Y luego en la entrada de la administración está la fotografía de don Isauro Martínez. Ay, don Isauro, ¿dónde anda? Manifiéstese, don Isauro. Imagínate que nos jalaran, que se nos fuera una luz, o se fuera el audio, o se apagara, o se cayera algo. Bueno, lo interesante es que es una conducta bonita, positiva, claro, para el teatro, porque los guía, los lleva a buen puerto a los artistas que vienen aquí, y cuando ven la fotografía dicen, él fue el que me dijo. Y pues don Isauro tiene muerto desde los años 50, pero aquí está su espíritu vivo en el Teatro Isauro Martínez. De veras, imagínense que nos pasara en vivo algo, que don Isauro se manifestara. A ver, Omar, agárrate, ¿no? Que se manifestara y tirara algo, o apagar una cámara, o... No, Avid, no, mejor me callo. Bueno, ¿quién es la Dama de Medianoche? Que esa es otra leyenda interesante aquí en Torreón. La Dama de Medianoche la plantean de varias maneras. En realidad tiene un nombre más simpático, el de la Cubana. Es guapísima. Entonces estamos hablando de principios del siglo XX en Torreón, más o menos 1906, en esas épocas. Entonces había una persona muy guapa que trabajaba en un burdel muy conocido aquí de la ciudad de Torreón, en el poniente, es decir, en la zona centro, y era muy frecuentada por los clientes, y ese burdel era famoso pues porque la Cubana, ya te imaginarás el nombre, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay una epidemia que diezma a la población. Y entonces la Cubana se infecta y queda moribunda. Entonces eso le pega pues, al burdel. ¿Todo Torreón? Y la madame del burdel, de manera muy perversa, dado que ya no le sirve su pupila, va y la manda al panteón a enterrar viva todavía. Imagínate esa terrible relación. ¿Sí? ¿La enterró viva? La manda a unos hombres a que se la lleven, al cabo que esta ya está por morir, pero todavía no estaba muerta, estaba moribunda. Híjole, que no le vino a agarrar las patas a la madame. Digo... Bueno, pues el espíritu de la Cubana ronda en las calles del centro de Torreón, sobre todo del poniente. Y entonces, en una ocasión, un cochero, todavía más bien eran no el vehículo como lo conocemos ahora, carreta, es decir, la calandria, y le hace una seña a la Cubana y lo para y le dice, lléveme a mi casa. ¿Dónde está su casa? En el panteón. No le cree, pero la lleva al panteón. Se baja la Cubana y se tarda mucho allá en el panteón. Y entonces el cochero inquieto de que dice, pues ¿dónde está esta señorita la noche ya? Y que me dijo, pues a lo mejor venía a visitar a alguien, pero ya se tardó mucho. Entonces se baja este cochero a ver dónde está la famosa Cubana, y cuando la ve ya no con su rostro precioso, sino como una calaca. Y entonces aquel impávido se desmaya del susto, pero previamente la Cubana tiene honor, ya le había pagado.
Carlos se muere de risa de contarnos la historia. O sea, sí le pagó. Sí le pagó al cochero. Y entonces el cochero regresa a la presidencia municipal a platicar espantado lo que le sucedió, que le dice, oye, acabo de ver a la cubana, pero la vi así y la llevé a su casa, al panteón. Y aquí está la prueba y enseña el billete. Y curiosamente en la prensa de la época se reproduce esta noticia como algo sensacionalista. ¿Qué tal, Carlos? En todos los lugares donde vivimos hay leyendas. En este caso son leyendas laguneras. Hay de puro muerto, o sea, no son, todos son muertos revividos o ¿cómo? ¿Fantasmas o qué? Fíjate que hay una leyenda muy conocida entre los laguneros que cruzan diariamente por un desnivel que se llama el 1140, que une Torreón con Gómez Palacio con Torreón, porque ese desnivel prácticamente permite el flujo continuo y encima pasa el ferrocarril. Pero durante muchos años, la comarca lagunera es una región que se favoreció enormemente del ferrocarril. De hecho, Torreón es una ciudad ferrocarrilera. Tenemos hasta nuestro museo del ferrocarril. Pero entonces, antes no había este desnivel. Pasaba el ferrocarril constantemente, de día, de noche, constantemente. Entonces había gente que no se fijaba en el cruce del 1140, es decir, es el kilómetro 1140. Es un kilómetro entre Gómez Palacio y Torreón. Sí, muy conocido entre la población. Entonces, había gente que no se fijaba y en ese tránsito el tren pasaba hecho la mocha y se los llevaba. Entonces, hay muchas muertes a lo largo de las décadas. Estamos hablando principios del siglo XX. Y hasta en los años 30 ya la gente se empezó a quejar y dijo, por amor de Dios, hagan aquí algo. Exacto, cambien la vía o hagan algo, pero el tren seguía cobrando vidas y vidas y vidas. Entonces imagínate las marcas que va dejando a lo largo de las décadas este transporte y a todos los, digamos, muertos que dejó de un lado y de otro de la ciudad, tanto de Gómez Palacio como de Torreón y de Lerdo. Pero un buen día también sucede otra tragedia que va a ser, digamos, como por fin la gota que derrame el vaso, y las autoridades a veces hasta que pasa algo muy grave reaccionan. Sí, qué raro, ¿verdad? Claro, qué raro. Y entonces, en una ocasión, venía una familia muy conocida aquí a Torreón de una fiesta del Campestre Lagunero. El Campestre Lagunero nace en Gómez Palacio con su campo de golf en los años 30. Y entonces ellos vienen en la noche ya de regreso de la fiesta y no ven que viene el ferrocarril porque no trae luz. El ferrocarril nomás viene pasando. Y entonces se los lleva a esta familia y pues mata al matrimonio, mata a la hija también. Y esto es algo terrorífico que aparece en la prensa de la época. Y entonces ya por fin toman cartas en el asunto para hacer el desnivel. Y entonces tarda varios años, en los años 40, que empiezan a hacer la excavación para tener el desnivel y que el tren pase por arriba de manera continua. Ya no ande matando gente, oye, qué barbaridad. Pero ¿qué crees? Que ya cuando inauguran el desnivel 1140, la gente que nos está escuchando en este momento y que pasa por ahí, pues, sí. Se pararon los pelos. Han comentado diferentes personas a lo largo de las décadas que al pasar por la noche en ese desnivel han encontrado a una joven que pide ride en la noche, en medio de la nada. A ver, regresamos con esa parte de la historia porque no, espérate tantito. ¿Qué mensaje de parte de Nubia Alvarado, Nubia? Fíjense lo que me pone. Fer, bienvenida a Torreón. Mi madre estaría muy contenta de saber que estás aquí, pero ella ya se fue al cielo. Hoy siento esa nostalgia y gracias por estar aquí. Pues mira, mi Nubia, me dieron muchas ganas de abrazarte, de chillarle contigo, porque hay muchas mujeres y hombres que han dejado de estar aquí y que sus hijos, sus nietos, sus primos, sus hermanos siguen escuchando y heredaron ¿Qué tal, Fernanda? Y para mí eso, Nubia, es una conexión.
si tu mamá nos estuviera escuchando ahorita, estaría encantada con la cubana y el garrotero y don Jesús, Huitrón, y con todos los que andan haciendo aquí sus desmanes en Torreón, los fantasmas del 1140, en fin, porque este espacio nos une a generaciones. Hay gente, Nubia, que me encuentro, así como tu mamá se nos adelantó al cielo, hay gente que se le adelantó la abuela y me dicen, yo venía con mi abuela en el coche de chiquito, escuchándote, y yo ya crecí y te sigo escuchando, Fer. Entonces, ser referente de esas generaciones a mí me da mucho gusto, porque yo sí creo que entre ustedes pueden conversar gracias a lo que sucede en ¿Qué tal, Fernanda? Y conversar hoy son palabras mayores, porque poco se conversa, ¿verdad? Es un arte la conversación, sí. Es un arte, no cualquiera conversa, no cualquiera le da el lugar al otro y se da el lugar a sí mismo, porque pues no son monólogos. Así que, Nubia, sin duda tu mamacita chula estaría muy, muy contenta de saber que estamos aquí, pero fíjate, ella te deja este legado que tú hoy eres parte de ¿Qué tal, Fernanda? Y así tus hijos, ¿eh? Bueno, espero yo durar tanto, y si no, pues ahí me siguen a donde yo vaya. Pero el tema es que tengamos temas para conversar. Gracias, Nubia. Un fuerte abrazo para ti. Ahora, el garrotero del Puente Negro. ¿Y ese quién es, Carlos? Mira, hablando del ferrocarril, durante mucho tiempo había otros oficios que hoy se han perdido. Y el garrotero es un oficio del ferrocarril propiamente, es decir, es el que está va en el vagón, el que está al pendiente de, oye, hay que quitar esto, hay que limpiar aquello. Y este famoso garrotero estaba siempre en una zona de las vías en nuestra ciudad, entre, ya sea aquí en Torreón o en Gómez Palacio, en la Casa Redonda, en fin. Pero en alguna ocasión, este hombre que se la pasaba, que su vida era el ferrocarril, en una ocasión el ferrocarril se lo llevó. ¿También? También. Ay, óyeme, pues porque cuánta muerte por ferrocarril. Es la bestia negra, el La ferrocarril. bestia, Sí, claro, el garrotero de la bestia negra. Pero es tanta, digamos, su insistencia de vivir en el ferrocarril, porque su vida estaba consagrada a servir, a arreglar, a limpiar, a atender a la gente, a estar al pendiente de los vagones, que de alguna manera su espíritu quedó presente posteriormente, ya de muerto, en los lugares donde él andaba. Y de pronto otros empleados del ferrocarril declaran haberlo visto a este garrotero. Y de alguna manera esta historia parece que se repite, porque hemos visto que gente que dura toda la vida en un empleo de pronto se va, y los clientes o las personas que atendían lo ven o dicen, pero si es que acabo de hablar yo con él, pero resulta que ya tiene un mes de muerto, ¿no? Y así este garrotero de pronto andaba rondando por su trabajo. Oigan, ¿será que el limbo está en Torreón, tú? Que se quedan, ¿no? En el 1140. 1140. Por allá de estar el limbo, cállate. Sí, cuando nos dé el telele, ahí vamos a estar en el 1140, flotando con otros fantasmas, ¿no? Bueno, pero no todos los fantasmas, digamos, son negativos. Ya ves aquí el de Don Isauro guía a este hermoso teatro. Y otros, bueno, pues sí espantan o sí llaman la atención. Jesús Huitrón, ¿quién era? Mira, era un personaje, ese sí no es una leyenda, no, más bien era un personaje muy simpático de aquí de Torreón, que estaba todo el día en la calle, que deambulaba. No trabajaba, era bien flojo, ¿verdad? Tenía el arte de la conversación, entonces lograba que todo mundo lo invitara a comer, a tomar. Había mucho la cultura aquí en Torreón, creo que todavía queda, Fernanda, de la cantina. De ir a la cantina, claro, a la botana, a comer a la botana diariamente. Y entonces siempre tenía ocasión de que lo invitaran a desayunar a la cantina, que le pagaran esto o aquello, pero él andaba siempre muy elegante, vestido como si fuera un sir inglés.
Lord. Un lord, casi casi. Decían, este es putrimillonario, cállate, no, hombre, era un flojonazo. Con su sombrero, siempre con su traje muy, muy presentable, pero en realidad pues no hacía nada. Andaba por ahí deambulando con su, digamos, encanto personal de contar historias, de contar chistes, de ser simpático y de que todo el mundo lo invitara a sus mesas. Y entonces vivía pues prácticamente de su labia. De la labia, vivía de la labia. Es que saben que la conversación es un tema muy importante. Lo estaba yo platicando con los estudiantes hace un momento. Conversar es un arte. Para poder conversar tienes que leer, porque entonces tienes temas que platicar, tienes... la lectura te quita estas telarañas de la cabezota. Ve lo que tú nos vienes a contar, Carlos, cuando vienes al programa. ¿Qué tal, Fernanda? Son historias fascinantes que no pueden terminar. Exacto. Fíjate que de alguna manera, Fernanda, yo creo que, bueno, en lo personal somos de una generación que nos tocó leer a la antigua. Es decir, disfrutar el libro, tomarnos el tiempo de apartarnos, de hacer un paréntesis, y eso es un esfuerzo intelectual que hoy los teléfonos te lo omiten. Queremos videos, queremos todo ya masticado, y sí hay una pérdida en el esfuerzo y en la atención. A mí de alguna manera me preocupa, me angustia ver que ya todos están acostumbrados como a recibirlo ya masticadito. Y no, la verdad es que leer te exige un esfuerzo intelectual que los teléfonos no te lo dan. Entonces, sí creo que es importante recuperar ese viejo hábito de la lectura a la antigua. Pues ¿saben cómo lo van a recuperar? Apagando la luz, prendiendo una lamparita y desconectándote del Wi-Fi. Es la única manera. Si tú logras 1 hora al día desconectar tu teléfono del Wi-Fi y apagarlo y dejarlo a un lado, vas a encontrar cosas menos aburridas, mucho más interesantes, porque lo que sucede con estos dispositivos inteligentes es que para que encuentres algo que te gusta, pues tienes que pasar por un madral de cosas que no te gustan. Y eso es pérdida de tiempo. Y cuando tú te des cuenta que tu tiempo vale oro y que ese sí no vuelve, y que si tú tienes un resumen de tu vida y te dicen cuánto tiempo viviste con tu familia, cuánto tiempo con tus amigos, cuánto tiempo en tu mentado aparato, vas a querer restar esas horas para vivir más. Oye, incluso se vive como una contradicción, porque tenemos a la mano, sí, el Google y los teléfonos, pero no hay mayor conocimiento, no hay mayor educación, no hay mejor lectura. Entonces eso es preocupante. Yo creo que sí tenemos que regresar a las formas más básicas, más sencillas. Yo les recomiendo de veras la película de Sujo. Así le dicen a este niñito, Sujo. S-U-J-O, Sujo. Va a ganar el Oscar, yo estoy casi segura. Te demuestra esa película que la educación es lo más importante. La educación le cambia la historia a cualquier persona. La educación es lo que te permite filtrar y tener un criterio, y no nada más así abierto el internet y luego ¿qué hago? ¿Qué pregunto? ¿O cómo sé que la información que estoy recibiendo es verdadera? Porque ahora pues lo que abunda son las noticias falsas. Yo creo que sí podemos tener esa posibilidad. Carlos Castañón, historiador e investigador del Consejo Académico del Museo Arocena de Torreón, hablando de estas leyendas laguneras, empezando por esta de Don Isauro. Gracias por estar aquí. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Ay, encantado de saludarte y de este magnífico teatro. ¿Qué estás leyendo ahorita, por cierto? Estoy leyendo Balas de Plata de Elmer Mendoza. Yo creo que está como muy actual el tema. Ahí estoy al detective de Elmer, sí. Bueno, yo los invito de veras, apunten Sujo, porque, híjole, te vas a dar cuenta ahí que de veras la educación importa.